Un saludo para todos. Nos encontramos aquí en el conversatorio con el profesor Juan Antonio Escobar, líder político, escritor, columnista, y vamos a hablar un poco acerca de la política local. Juan Antonio, ¿cómo estamos el día de hoy? Muy bien, Hernán, ¿cómo estás? Bien, aquí vamos haciendo la tarea. Cuéntenos un poquito de cuál es el rol del ciudadano en una etapa electoral, por ejemplo. Sí, durante los últimos días, pues varias personas, sobre todo de la academia, hemos estado como reflexionando acerca de cuál es el papel del ciudadano. Se habla mucho pues de lo que deben hacer los candidatos en estos momentos, ya sea a consejo, asamblea, alcaldía, senado, etcétera, pero se habla poco de cuál debe ser o qué es lo que debería hacer el ciudadano. Entonces, en época electoral e incluso en época no electoral, entonces uno podría lanzar la primera idea, y es tal vez le estemos poniendo atención a lo que no deberíamos ponerle atención. Estamos sobreestimando aquellos puntos que de pronto no son tan relevantes y dejando de lado los puntos que van a ser determinantes en determinada administración o en cuanto al rol de alguien que se encuentra en un cuerpo colegiado. En tal sentido, vamos a desvirtuar una primera idea que la dicen muchos, y es que lo más importante es que un candidato, digamos por ejemplo a la alcaldía, proponga algo, ¿sí? No, es que este candidato debe ser propositivo, debe proponer, y lo que se deja de lado es el diagnóstico que hace el candidato de lo que o de los males de la ciudad o del departamento, del país, y las propuestas deberían estar supeditadas al diagnóstico. Entonces, en tal sentido, uno debería insistirle a la ciudadanía que antes de leer las propuestas es súper importante que el ciudadano tome los programas de los candidatos y lea el diagnóstico, lea a juicio del candidato cuáles son, por ejemplo, los principales males de la ciudad, y sobre la base de eso va a actuar. Una propuesta seria o un plan de gobierno serio, por ejemplo, tiene unas propuestas supeditadas a un diagnóstico, pero estamos un poco vanagloriándolas, un poco sobreestimando el alcance de las propuestas, y las propuestas sin un diagnóstico adecuado, pues fuera de que se vuelve una lista de mercado, pues no le apuntan a lo que realmente necesita, pues, o una ciudad o una región o un país. Y eso es perfectamente lo que está pasando actualmente. Vemos, sí, claro, candidatos que en los debates hacen propuestas que uno sabe que son utópicas o que la ciudad no las necesita. No solo que no son viables, sino que además solucionan los síntomas, o no solo no solucionan los síntomas, sino que empeoran los problemas de fondo. Hay un candidato a la alcaldía en especial, por ejemplo, para Pereira, que está proponiendo más call centers, ¿sí? Y una de las grandes dificultades de Pereira es precisamente que tenemos una informalidad del 50%. Entonces, en tal sentido, si uno obvia esa realidad y plantea que necesitamos más población bilingüe para abrir más call centers, o sea, disminuir la tasa de desempleo de la ciudad sobre la base de la precarización, pues uno como ciudadano se debe preguntar esto para dónde va. Lo más importante, por ejemplo, cuando uno va donde el médico, es que el médico tenga un diagnóstico correcto. Si el médico empieza a recetarle a uno remedios o procedimientos a partir de un diagnóstico equivocado, pues todo termina volviéndose un desastre. Entonces, vamos a postular esta primera idea, y es que la ciudadanía debe leer con lupa el diagnóstico que hacen los candidatos. Las propuestas luego se verán, porque también hay otro problema, y es que estamos con la idea, eso es un refrito que viene desde los 90s, que las ciudades no necesitan, por ejemplo, alcaldes sino gerentes, o que un país no necesita un presidente sino un gerente. Entonces se le pregunta a ese futuro gerente, pues que es un término no muy adecuado, mire, ¿usted qué va a hacer con el club de costura del barrio X? Entonces el señor debe saber qué va a hacer con el barrio de costura, y debe tener una propuesta para los perritos del barrio Y, debe tener además otra propuesta para el barrio de fútbol del barrio C, ¿cierto?
Eso, a pesar de que se ve muy técnico quien lo contesta, bueno, debe tener claro cuánta azúcar le echa al tinto el día número 94 de su gobierno, porque la gente parece maravillarse porque tiene un candidato súper técnico que sabe exactamente qué va a hacer en el día 120 de su mandato. Quien pregunta eso así deja claro que no ha administrado nunca nada, porque incluso este lugar en el que estamos, que es un hotel, si a cualquier persona le dicen, mire, usted lo tiene que administrar, es posible que uno a los 15 días se encuentre lleno de imprevistos. O sea, los proyectos más una ciudad o un país, pues uno debe tener claro un norte, pero son un cúmulo de imprevistos. Y si uno tiene unas metas claras que están en el diagnóstico, pues uno irá viendo cómo ajusta cargas y qué mueve para ir logrando lo que se quiere, pero hay como una idea de que el más técnico es el que piensa que los planes salen a la medida, y quien piense así pues deja claro que no ha administrado nada con seriedad, porque administrar algo, sacar un proyecto adelante, es un cúmulo de imprevistos y de cosas que hay que ajustar sobre la marcha. Lo más importante entonces, insisto en esto, es que el candidato sepa cuáles son los principales males de una ciudad o de un departamento o de un país, para que en tal sentido uno sepa que las propuestas o lo que va a hacer o tratar de hacer esté apuntando en la dirección correcta. Entonces invitemos a la gente a leer cómo explica su candidato la crisis y que tome una decisión en consecuencia. Juan, y hablando de eso, invitar a la gente a leer cómo explica su candidato la crisis o las propuestas, que es lo que creemos que se está haciendo actualmente. ¿Hasta qué punto los ciudadanos, no sé si tengas este dato, sí están leyendo por lo menos las propuestas? No, tenemos... O los planes de gobierno o las apuestas en el caso de los pues tenemos dos problemas. Número uno, que la gran mayoría de personas pues no le interesan mucho las propuestas. Pero número dos, quien lee las propuestas solo lee las propuestas, y las propuestas están enmarcadas en unos intereses específicos y están enmarcadas en una concepción de lo que sucede con respecto pues a la ciudad, el departamento o el país, ¿cierto? Entonces, entonces en primer lugar, nunca había sido tan importante invitar a la gente a leer, y la ciudadanía debe ser consciente que la percepción que tiene de las cosas está absolutamente distorsionada hoy más que nunca. Esto me lo pregunté mucho, lo he discutido con muchas personas, y hay una pregunta: ¿pueden los medios, puede lo mediático distorsionar cómo entendemos la realidad? Y después de hablar con varias personas y leer algunas cosas, la respuesta es sí. Hay un ejemplo en un libro de estadística que a mí me llama mucho la atención. En el primer capítulo, que se llama La imaginación estadística, por ejemplo, habla de las proporciones. Entonces, hubo un tipo en Estados Unidos que practicó canibalismo, pues atacó a otra persona pues, y practicó canibalismo. Eso generó una especie de paranoia en Estados Unidos, ¿sí? Y la noticia tuvo tal despliegue mediático pues que la gente comenzó a pensar que todo el mundo se estaba volviendo caníbal en Estados Unidos. Se generó una paranoia con un evento que era supremamente extraño. Entonces lo extraño se tomó como lo común. Y por ejemplo, los accidentes de tránsito, que tienen un comportamiento como de epidemia, que son muy frecuentes, no se publicitan tanto. Entonces todavía tenemos motociclistas, por ejemplo, que no salen con casco, porque algo que es más frecuente, como un accidente de tránsito, se toma como algo que solo le pasa a los demás. O lo mismo pasa con las campañas de salud sexual y reproductiva, ¿cierto? Alguien que contrae pues una enfermedad de transmisión sexual pues no sale en las noticias, y esto es más común de lo que parece. Entonces, en primer lugar, se nos pierden las proporciones, hacemos unas relaciones que no son ciertas. Por ejemplo, creer que la personalidad del mandatario va a influir directamente sobre nuestra vida. O sea, es cierto que uno de alguna manera gobierna con algo de relatos y algo de imaginarios, pero creer que un candidato que come frutas y verduras, que se acuesta temprano, que va a misa todos los domingos, es un candidato que va a mejorar mi calidad de vida, es
es absurdo. O sea, uno debe valorar que un candidato tenga ciertas características que lo hagan buen ciudadano y demás, pero si ese candidato le apuesta a los mismos intereses o ese candidato no tiene una lectura correcta de la realidad, pues es un candidato que va a tomar decisiones equivocadas, por muy amable que éste sea. Recuerden, creer que la personalidad de un candidato va a determinar la calidad de su gestión es como creer en últimas que la personalidad de un cantante va a determinar la calidad de su obra. En música sí que tenemos casos donde no necesariamente las características personales determinan pues cómo me va a ir. Está bien, yo pues estoy porque un candidato sea una persona culta, sensible a los problemas sociales, obviamente que no sea corrupto, eso sí definitivamente afecta, pero hay como una especie como de idealización de la personalidad de quien está al mando. Entonces en Pereira tenemos la tragedia de los alcaldes mediáticos. Entonces van a cambiar la tapa de una alcantarilla y quien está al mando se pone un casco blanco y se toma una selfie y lo filma todo y da la impresión de que las cosas están mejor de lo que están, porque cuando yo soy solo mediático únicamente filmo aquello que puedo filmar, no se filma la informalidad, no se filma la crisis social tan complicada que tenemos, no se filma la situación de la cultura en la ciudad, se filma digámoslo así, lo inmediato, lo que se puede presentar al corto plazo, cambiar una tapa, la carretera, el puente, pero no se filma aquello que tiene que ver como con problemas sociales que son muy delicados. Por ejemplo, el altísimo consumo de heroína que tenemos en Pereira, ¿sí? Más de 700 reportados, eso no sale en ninguna parte. Entonces hay un mundo de problemas de los que es necesario que nosotros, por ejemplo, como ciudadanos, comencemos a hablar y que no necesariamente van a ser registrados en lo mediático, sino que necesitan de planes a largo plazo, algo pues que realmente... En ese sentido, Juan, ¿cuál es el poder del ciudadano? El poder del ciudadano es inmenso desde dos puntos de vista. Primero, uno de los temas más recurrentes hoy en día es la corrupción. El ciudadano debe entender que el mayor golpe que le puede dar a la corrupción es votar distinto. Jorge Robledo tiene una frase que no sé si es de él o la usa mucho, que me parece que es pertinente, y él dice: los gobiernos cambian cuando la gente cambia, no al revés, ¿sí? O sea, el ciudadano tiene un poder enorme, no solo en cómo elige, sino sobre todo cuando se moviliza. Y yo quiero resaltar que hay muchos ciudadanos, más de los que se cree, que están tratando de hacer política de manera seria, de manera decente, con sus propios esfuerzos, que están practicando la política tratando de persuadir a las personas y no de comprarle su conciencia. Y bueno, digamos algo que puede ser pertinente. En los videos de la puya regionales, a mí me parecen muy interesantes, son muy valiosas las denuncias que hacen. Vi el de Risaralda, lo que pasa en Risaralda es gravísimo, pero la tarea queda incompleta, porque al final quien ve el video se queda con la idea de que la política es una gran cloaca, donde todos, pues, una gran piscina de estiércol donde todos los que estamos en política nos movemos, y no es comparable, por ejemplo, un señor como Carlos Alfredo Crosby con el clan de los Merengue, ¿cierto? O no es comparable una señora como Adriana González con una concejal que se haya dedicado a perpetuarse pues sobre la base de corrupción. Entonces esa idea es una generalización, y las generalizaciones siempre suelen ser imprecisas y poco académicas, ¿cierto? Entonces digo que el video de la puya queda incompleto, esa tarea queda incompleta, porque no es cierto que todo sea una cloaca, y no es cierto que todos los políticos son iguales. Hay gente, ya sea que se presente como candidato, o hay gente que está trabajando con las comunidades
que está tratando de actuar resistiendo y a contrapelo de esta maquinaria politiquera que se lo toma todo. Entonces debería haber también un video, o al final la puya o la persona pues dedicada pues a hacer estas denuncias, debería haber el resultado, así no habla de los que a mí me gustan, debería resaltar las personas que están en el aguante. Es que hay personas que llevan toda una vida recorriéndose las calles, tratando de hablar con los ciudadanos, escribiendo, haciendo reuniones en los barrios, en las veredas del territorio, tratando de que las cosas cambien. Y si el ciudadano se lleva la idea de que todos los políticos forman parte de una cloaca, pues primero se cae en una posición facilista. Entonces, volvamos al rol del ciudadano. Esa generalización, esa idea de que todos los políticos son iguales, esa idea de que es que a mí no me interesa la política porque eso está contaminado, yo soy muy puro, es una idea, es una especie de rebeldía facilista, ¿sí? Lo más difícil es no solo oponerse a lo que hay, sino ofrecerle a la comunidad, a la sociedad, otra cosa distinta a lo que hay. Y hay gente que lo está haciendo, porque también vamos a postular otra cosa, pues como una conclusión a la que he llegado de manera muy dolorosa pues en los últimos años, y es que si uno trata de combatir la politiquería con la política, pierde. Ese era el siguiente punto. Porque esa es una rebeldía que se vuelve muy sencilla. Yo me siento en un sofá y en las redes sociales pongo, todos son iguales, todos son corruptos, yo en cambio estoy como desde afuera, ¿cierto? Yo no voto porque es que a mí pues esto no me importa. No solo eso, menosprecio al que me da un volante en la calle, más es de un sector independiente. Y en las casas a muchos, y esto quiero que lo escuchen muchos jóvenes, a muchos jóvenes les dicen, primero, usted antes de ayudar a los demás debe salir usted adelante primero. Entonces es como quien trata de ligar su interés individual al interés común, está malgastando su vida. Es una idea pues medio perversa. Y la otra es que quien me busca para entregarme un volante en la calle, quien me aborda para entregarme un periódico, se vuelve a los ojos de muchos como un ciudadano de segunda categoría. A mí me aterra que yo me voy a la calle a tratar de repartir un periódico, los que no tenemos grandes vallas, y hay gente que lo menosprecia a uno, y la gente que más lo menosprecia a uno suelen ser personas que no les pagan horas extras, que no les pagan dominicales, que no saben qué va a pasar con su salud, pero menosprecia a aquel que está tratando de cambiar las cosas, ¿cierto? Y llega a su casa y por redes sociales dice todo es la podredumbre, en cambio yo no, desde afuera. Entonces esa politiquería con la política pues se la deja muy fácil a los politiqueros. No hay nada que alegre más a un politiquero que la gente con cierto criterio y con cierta capacidad de opinión, de opinar pues de manera profunda, se salga de la política, porque le deja el camino libre a los que están en la politiquería. En ese sentido se puede hacer dos conclusiones. La primera es que nada le hace más daño a la política y a un país o a un sistema de gobierno en general que aquellos que no son dolientes de la política, claro, que son los que se llaman apolíticos. Y lo segundo es aquellos que no salen, en su mayoría jóvenes. Esta semana me estaban dando el dato, un poco más del 50% de población entre 18 y 30 años no salen a votar. Y estos son los que hacen campañas mediáticas a través de las redes sociales. Aquí en Colombia pasó, por ejemplo, en el año 2010 con la ola verde de Antanas Mocos. Entonces, ¿estás de acuerdo? La apolítica y los que no salen a votar, que es el abstencionismo. No salen a votar. Es que en últimas yo invito pues como sobre todo a los más jóvenes a que pasen a la acción y a que reconsideren la concepción que tienen de rebeldía. Uno de joven pues se siente como muy orgulloso de ser rebelde, de ser una persona irreverente y demás, y ese concepto de rebeldía yo creo que hay que reevaluarlo, porque uno se puede motilar como quiera, pintarse el pelo como quiera, ponerse los tatuajes que quiera, vestirse con la ropa que quiera, y eso está muy bien, pero esa sola condición no me hace a mí una persona irreverente o que quiera cambiar el orden de las cosas. Hay que asumir un trabajo gris, no grato en el sentido más inmediato,
de escribir, de investigar, de reunir a la gente, de llamar por teléfono a todo el mundo. Eso, los jóvenes deben tomarse la iniciativa de organizar a las personas y de entender que lo que está en juego es lo que va a pasar con sus vidas, ¿cierto? Lo que va a pasar con sus vidas y con el lugar en el que viven. Ya, píntense el pelo como quiera, motílense como quiera, pero la rebeldía debe ser una rebeldía de pensar distinto y de actuar consecuente con esas ideas que son distintas. Bueno, Juan Antonio, usted se ha caracterizado en la ciudad por ser un simpatizante de la academia, entonces quisiera cerrar con 4 temas en los que me gustaría su opinión. El primero es que hace unos días un parlamentario inglés, no recuerdo su nombre, decía que las personas mayores de 65 años no deberían votar porque están votando por el futuro que no va a ser el futuro de ellos, ¿cierto? Esto es algo pues doloroso, pero en otros temas real. La segunda es que comparta a la ciudadanía 3 temas actuales de Pereira que no han sido divulgados a través de los medios. Pueden ser en términos de salud, en términos de consumo, en términos de educación, eso que pocos saben de la ciudad. Bueno, con respecto a la primera pregunta, pues todos los ciudadanos deberían tener pues, el derecho a votar, y en últimas el futuro es ya. Pues porque es que eso pues suena como a frase motivacional, pero es cierto, pues el futuro y el pasado son abstracciones, lo único que uno tiene es el ahora, y esos ciudadanos que votan en un momento determinado y son los que determinan el futuro de todos. Lo otro es que un ciudadano de 65 años, 75, 95 y lo que sea, un ciudadano que está ejerciendo su voto responsablemente, que está organizando a la comunidad, es un ciudadano independiente de la edad que tenga, que está asumiendo un deber que todos deberíamos asumir y que a mí pues esa idea me ha marcado mucho, es la de tratar de ser buenos ancestros, ¿sí? Uno debe pensar todos los días, uno debe tratar todos los días de ser un buen ancestro, de entender que las acciones de ahora las reciben otros, ¿sí? Y uno, yo no sé, uno por ejemplo hace no muchos años en Colombia era absurdo que la mujer votara, y hay un grupo de mujeres que seguro se pusieron en eso, y alguien le dijo, usted que se va a poner a bobear con eso, está perdiendo el tiempo, o ustedes son no sé qué. Bueno, lo hicieron, no escucharon eso y siguieron adelante, fueron buenas ancestras, ¿cierto? Todas las garantías que tenemos en estos momentos, toda la tecnología, que uno no se muera hoy de enfermedades que antes se moría, es porque gente independiente de su edad está asumiendo pues una posición determinada. Y lo otro es ese cuento, pues lo del futuro, lo de la edad biológica también es muy discutible. Hace años en el Consejo de Pereira, este es un ejemplo concreto, se dijo, no, es que necesitamos sangre joven en el Consejo de Pereira, y el promedio de edad del Consejo de Pereira bajó notablemente, y la mayoría, en esto quiero ser súper claro, la mayoría de los concejales que llegaron siendo más jóvenes, llegaron a hacer exactamente lo mismo que hacía la gente la gente pues con mayor edad. Entonces la edad biológica no necesariamente va a garantizar que yo tenga ideas de avanzada. Ahí tenemos, por ejemplo, bueno, no digamos nombres, pues, pero hay unos jóvenes en política de menos de 30 años, pues, que uno habla con ellos y son unos dinosaurios, ¿cierto? Y hay personas, yo recuerdo como el maestro Carlos Gaviria, por ejemplo, que tenía ya sus años, y qué distinto sería este país si más jóvenes pensaran como él, ¿cierto? No había nadie con un espíritu más joven y con ideas más de avanzada que él. Lo otro, ¿qué cosa no se ha difundido en Pereira? 1000 cosas. Todo aquello que tenga que ver con él. Mejor dicho, el ciudadano debe entender todo aquello que no se ha difundido en Pereira es todos aquellos problemas que tienen una manifestación que no puede retratarse en una foto, ¿sí? Por ejemplo, la informalidad. Nosotros tenemos una informalidad del 50% y tenemos un desempleo que está llegando al 10%. O sea, pues son cifras supremamente altas. Y esa informalidad
pues primero que es un signo muy preocupante de la economía, que demuestra que la economía está mal. A esa informalidad se le agrega otra cosa que tampoco se ha difundido, y es que la economía de Pereira es una economía tremendamente artificiosa. No solo es que la economía está mal, sino que perdimos el control de la economía. La economía pereirana, por ejemplo, se mueve al vaivén del precio del dólar y del euro, porque 144.000 pereiranos viven, por ejemplo, de las remesas. Y si uno compara, y por otro lado, si uno compara las ganancias, lo que se reporta pues como ganancias en Pereira, con el ingreso promedio de cada pereirano, hay un mundo de plata que no aparece reportada. Entonces es una economía que vive del precio del euro y del dólar. Es como una montaña rusa, el vagón es el precio del euro y del dólar, y la economía pereirana es un niño montado en ese vagón. Entonces sube como el precio del dólar y del euro es tan alto, entonces rinden mal las remesas, la gente deja de buscar trabajo, o sea, de aumentar la oferta laboral. Pero cuando hay desplome o crisis internacional, inmediatamente se viene en picada. Ya pasó el coletazo de la crisis del 2008. En el 2009 en Pereira hubo tasa de desempleo del 23%. O sea, la más alta del país en el momento. Nos va como le vaya a España, porque la mitad de los migrantes, por ejemplo, de Risaralda, están en España. Entonces es una economía pegada a una bolsa de suero que son las remesas, y que las remesas en sí no están mal, pero depender de las remesas sí. O sea, que el principal ingreso de Pereira sea las remesas es muy preocupante, y es una economía artificiosa, es una economía que tiene mucho de, digámoslo de la mejor manera, de actividades no declaradas. Entonces nos damos flujo de caja, vivimos del cuento y no sabemos muy bien de dónde sale eso. Ese es un problema de fondo que no sale en las redes, ¿sí? Estamos detrás de aquello que sea mediático en el sentido más inmediato, ¿sí? Pero hay muchas cosas por analizar. Lo otro es que haya colegios en Pereira cuyos estudiantes estén pues por miles de problemas, entre ellos, eso tú lo sabes mejor que yo, la mala condición de las instalaciones, que haya población estudiantil entrando al colegio en pico y placa. O sea, la gente sabe que en Pereira hay colegios que funcionan con pico y placa, ¿cierto? En un rato entran unos estudiantes y al otro otros, o por días. Eso pues no tiene ninguna presentación. Entonces hay un mundo de temas muy complicados que es bueno que los ciudadanos empecemos a hablar, y que no necesariamente van a salir en la foto, porque nos metimos también en otra tragedia con lo mediático. Si todos los alcaldes de la ciudad se quieren volver presidenciables, entonces tratan de registrarlo todo, de tomarse la foto en aquello que le dé réditos al corto plazo, y dejan de lado problemas ciudadanos que deben atenderse con la mayor seriedad y que incluso requieren pues acciones de largo aliento. Por ejemplo, el tema de la cultura, ¿sí? Por ejemplo, ¿a qué dedican los jóvenes de Pereira su tiempo libre? ¿Sí? La proliferación de casinos, o sea, esos son síntomas que tienen raíces sociales mucho más hondas, que no necesariamente van a salir en la foto y que deben estar incluidas en un plan a largo plazo que se aborde con toda la seriedad. Bueno, Juan, entonces ya para terminar en un minuto, expliquémosle a los ciudadanos, ya hemos hablado sobre el poder del ciudadano, expliquemos hasta dónde puede llegar un ciudadano en términos de control político sin ser candidato o sin estar posesionado como concejal, como diputado, como alcalde, etc. En primer lugar, el ciudadano debe ejercer su derecho al voto, ¿sí? Y hacerlo por convicción. Esto lo hemos hablado hace mucho tiempo. Uno le dice, no, es que estos votantes son los votantes. Es que este votante es muy bueno. El caso, por ejemplo, de Adriana González. No, es que Adriana está muy bien porque Adriana tiene muchos votos de opinión. Y uno se pregunta, bueno, ¿y no deberían ser todos los votos de opinión? El voto que no es de opinión es un voto de ¿qué? Pero el voto de opinión es como una especie rara, ¿cierto? Entonces, dentro del ser, dentro de la población, dentro de todas las votaciones está como una especie rara que es el voto de opinión. Y uno se pregunta, ¿no todos los votos deberían ser de opinión?
¿Por qué es raro el voto de opinión? ¿Los otros de qué son? Claro, de maquinarias, de politiquería, de compra de conciencias, etc. Entonces, primero, el ciudadano debe entender que su voto cuenta y que su voto es importante. Y segundo, por ejemplo, si hay un concejal o un senador o diputado, lo que sea, haciendo control político, un debate cobra fuerza en la medida en que la ciudadanía esté en la calle. O sea, que esté protestando dentro de las vías pacíficas y democráticas y de manera civilizada. Pero una denuncia que hace un senador, por ejemplo, cobra fuerza si la gente está en la calle, ¿sí? Esto es tan así que incluso si toca sacrificar uno de los dos, es mejor sacrificar la curul que el movimiento ciudadano. Nosotros tenemos un ejemplo, tú participaste en eso, y es el movimiento contra la valorización. El movimiento que se dio contra la valorización, así se lo quiera apropiar el Partido Liberal, que cayeron en paracaídas en esa pelea, eso vamos a decirlo claramente, fue un movimiento enteramente ciudadano. Y cuando los ciudadanos se opusieron o nos opusimos al cobro de valorización, no estaba Carlos Alfredo Crosway, no teníamos una sola persona en el consejo a favor de nosotros. El consejo estaba votando en pleno a favor de ese cobro, y fue la ciudadanía en la calle la que se ganó ese pulso. Entonces, el ciudadano debe entender que cuando se junta con otras personas para hacer algo, no solo para protestar, si nos juntamos para hacer un proyecto a favor de la sociedad, si nos juntamos para investigar, un derecho de petición, si nos juntamos para hacer control político, eso suena como un cliché, pero juntos sí podemos hacer muchas más cosas, ¿cierto? El poder de la ciudadanía es enorme. Ese ejemplo de valorización, quiero que entiendas, la ciudadanía se gana, la ciudadanía logra que se les quite un cobro sin una sola curul en el consejo. Fue un movimiento enteramente ciudadano. O sea, es tal el poder de la ciudadanía, estamos hablando de marchas de 6.000 personas, es tal el poder de la ciudadanía que así no tenga representación en el consejo, ganan. Le ganaron a todo el consejo. La ciudadanía le puede ganar a todo el consejo, le puede ganar a todo el senado y le puede ganar a cualquier estructura de gobierno. Debe el ciudadano empezar, digámoslo así, a no menospreciar el poder que realmente tiene, porque es inmenso. Bueno, Juan Antonio, tendríamos temas para alargar mucho esta conversación, pero lastimosamente se nos acaba el tiempo. Muchas gracias como siempre por las contribuciones. Siempre va a ser grato hablar contigo, Hernán. Muchas gracias. Más adelante hablaremos sobre otros mecanismos que los ciudadanos pueden ejercer, por ejemplo el cabildo abierto. Este no es muy conocido dentro de la opinión ciudadana, entonces me gustaría que en otro programa lo abordemos. Está muy bien. De nuevo, muchas gracias por el tiempo y por seguirnos.